Vamos a continuar con este tema, mis amados hermanos, que pueden ver ahí en la pantalla. Amén. Vamos a suplicarle al Señor que nos permita el tiempo, ¿verdad?, para poder terminarlo el día de hoy de una vez. Amén. Porque todavía lo tenemos pendiente y hay muchas cosas más que seguir hablando. Entonces, el tema, como ustedes se recuerdan, es el desarrollo de los brefos de Dios. Amén. La palabra brefos, si se recuerdan, es, mis amados hermanos, la palabra hijos. Amén. Vamos avanzando. Pero si se recuerdan, estamos hablando de una etapa en la que pues es un bebé. Vamos a leer esta cita, Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando en resplandor hasta que es pleno el día. Avancemos ahí hasta donde aparezca la imagen del logotipo de acá de la iglesia. Todo lo demás, lo que está ahí, ya no lo vamos a ver. Amén. ¿Por qué? Porque ya lo explicamos, ¿verdad? O sea, si me detengo ahí, sería redundar mucho, pero nada más estamos hablando, mis amados hermanos, de que entonces un brefos, según la palabra, los niños o hijos de Dios, está desde que, si lo vieron ahí en la imagen, no sé si lo habrán visto, desde que era un cigoto, amén, un embrión, hasta que es dado a luz, hasta la edad de 1 año. Ese es un brefos, es un niño prácticamente entre recién nacido a 1 año de vida afuera del vientre, amén. Y como lo hemos ido hablando, espiritualmente hablando, pues pasa lo mismo con cada uno de nosotros. Tenemos que ir en un desarrollo, en un crecimiento, amén, hasta dar una talla en la que tanto física como espiritualmente podamos tener la capacidad de poder criar, entiéndase, poder llegar a ser padres, amén. Si ustedes ven, por ejemplo, mis amados hermanos, ¿qué pueden pensar ustedes de un niño o una niña de unos 12 o 13 años? ¿Tendrá la capacidad de ser padre? Básicamente, ¿qué vendría a ser eso? Un niño o una niña criando a otro niño. Bueno, no vamos a entrar en esos detalles, ¿verdad? Entonces les hablo de esto, ¿por qué? Porque espiritualmente hablando es lo mismo. Yo tengo que llegar a dar una talla hasta que dé la talla en la que espiritualmente hablando me pueda llegar a casar. ¿Por qué? Miren, pues en la Biblia, yo sé que ustedes lo han leído, o si no lo han leído, lo han escuchado. Hay una oportunidad en la que aparece una mujer que dice que la mujer está embarazada, pero que hay un dragón ahí. ¿Amén? ¿Y qué está esperando ese dragón? Que la mujer dé a luz. Porque la idea de toda persona, ¿verdad?, es de que cuando se va a dar a luz, o sea, normalmente se da a luz, pues un bebé de este tamañito más. Yo le cuento a Mercy que cuando ella nació, yo me la ponía acá, ponía su cabecita acá y sus pies me llegaban aquí. O sea, imagínense de qué tamaño era. Averigüen si la puedo cargar solo con una mano ahora. Definitivamente ya no. Ha crecido, se ha desarrollado. Ok, entonces en esa cita del libro de Apocalipsis dice la Biblia que había una mujer, repito, que estaba a punto de dar a luz, pero que había un dragón. Y el dragón que estaba esperando que la mujer diera a luz para devorar al fruto del vientre. El dragón estaba esperando, mis amados hermanos, que se diera a luz, según lo que estamos hablando, un brefos, un recién nacido. Pero cuando lo vemos en el original, dice que nació un huíos. O sea, no nació un bebé, sino nació un hombre. Entonces la sorpresa del dragón fue de que lo que quería comerse no nació, sino nació un hombre. Eso figura, mis amados hermanos, de la iglesia madura que se va a arrebatar. Entonces el dragón, figura de Satanás, ¿qué es lo que está esperando? De que ustedes y yo pues seamos niños básicamente toda la vida, para que con cualquier cosa nos devora. Pero si ustedes y yo maduramos, y esa es la etapa de este tema, este es apenas el primer tema. Si se recuerdan, cuando lo empecé les dije que es un tema, el desarrollo de los hijos de Dios, pero que está dividido en 6 partes. Hasta ahorita estamos hablando únicamente de una. ¿Cuál es? La etapa del brefos. Para llegar a la 6ª tenemos que llegar a hablar del huíos. Entonces, ustedes y yo, está bien, gloria a Dios, ya nacimos. ¿Decimos amén? Ya le abrí mi corazón al Señor, soy un hijo de Dios, amén. Pero tengo que llegar a una etapa en la que me tengo que ir desarrollando hasta que llegue el punto de llegar a ser un huíos.
Y cuando vamos a ver esa palabra huíos en relación a la edad, resulta que habla de un hombre que ha alcanzado cierta madurez para poder ejercer ya sea un ministerio o para poder ser padre. Y habla de 30 años para arriba. Entonces imagínense, una persona de 30 años definitivamente ya no es un bebé, ¿o sí? Ya no, sí, ya no es un bebé. Ya se supone por esa palabra huíos que esa persona debería de tener la capacidad de poder criar. Amén. En lo espiritual es igual. Una persona ya madura tiene que tener la capacidad de poder ser arrebatado. Porque esa es la talla, mis amados hermanos, que ustedes y yo estamos buscando. Pero mientras que seamos niños espirituales, el primer punto dice que estamos expuestos a la muerte. Amén. Ese, si ustedes se recuerdan, ya lo vimos. Avancemos hasta la imagen del segundo punto. El segundo punto, mis amados hermanos, es que el niño Brefos reconoce a su creador, a su Señor y a su pastor. Amén. Entonces yo espero que por lo menos avancemos hasta la siguiente imagen, por favor. Que por lo menos ustedes y yo ya estemos en ese segundo punto, ¿verdad? Porque en el primero, espiritualmente hablando, nací, entiéndase, reconocí que era un pecador y le abrí mi corazón al Señor y entonces empecé un proceso de nacer de nuevo. Amén. Pero en el otro es un proceso en el que yo tengo que reconocer a mi Señor. En otras palabras, tengo que reconocer que tengo dueño. Tengo que reconocer que no me mando a mí mismo, sino tengo quien me mande. Amén. Y es el Señor, no su esposa, para que no vayan a sentir ustedes mal. Entonces se los aclaro, mis amados. Espero que por lo menos ya en esa segunda etapa, ya ustedes y yo ya estemos. Ok. Ahora viene esta, que es la tercera. ¿Recuerdo? Si no me recuerdo mal, creo que no lo hemos hablado, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Entonces, en la tercera etapa, miren esto, el niño Brefos, no sé si logran ver ahí el punto que dice. Vamos a ver, si lo llegan, lo logran ver. Ahí creo que tal vez se mira mejor. ¿Sí va? Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo estamos con el gozo, mis amados hermanos? Muy bien. Muy bien, dice. ¿Y qué tal cuando no hay colones? Igual. Ah, miren. Ah, ahí ya cambió, debería, dice. Entonces, miren, mis amados hermanos, esto es un punto. Ay, no sé qué palabra exactamente utilizar. ¿Por qué? Porque cuando nos escudriñamos, no cuando escudriñamos al hermano, al esposo, al hijo, a la hija, no, cuando nos escudriñamos, a veces lamentablemente hay cosas tan insignificantes comparadas con Cristo que nos quitan el gozo. ¿Me ayudan ustedes? ¿Qué cosas? No me hablen de ustedes, pero ¿qué cosas consideran ustedes que al niño Brefos le pueden robar el gozo? Falta de dinero. La falta de colones, eso es en Guatemala, quetzales. Salud. La salud, nos roba la falta de salud, nos roba el gozo. ¿Qué más? ¿Qué más nos puede robar el gozo? Está lloviendo y yo quería ir a la iglesia, pero bueno. La inconformidad. La inconformidad. Se hace sol también. Se hace sol, de todo. Si está lloviendo, yo he escuchado gente en el bus, está lloviendo. Y si hay calor, mucho calor. Entonces a veces, por eso es que esta etapa del gozo, pues ahí ustedes y yo tenemos que medirnos qué tan fácilmente pierdo yo el gozo. Miren, hay una palabra, algún día vamos a ver esa palabra, que es la palabra bíblicamente hablando, necio. Y esa palabra es bien fuerte. A la hora de que salga de nuestros labios, debería ser una palabra que no debería salir, pero a veces se sale, ¿verdad? Pero bíblicamente hablando, dice la Biblia de que el necio por todo se enoja. En otras palabras, según el punto que estamos viendo, si por todo se enoja, ¿qué quiere decir eso? Pierde el gozo. Que por cualquier cosa pierde el gozo. Leí un rótulo ahí, no sé qué piensan ustedes, mis amadas hermanas, que las mujeres se enojan por 3 cosas, dice, no sé qué piensan ustedes. Todo por nada. Porque sí, porque no y por si acaso. Y si le agregamos por todo y por nada, 5. Bueno, entonces, ¿cómo estamos? Esto es de hacernos un examen. ¿Cómo estoy yo en el gozo?
Estaré gozoso con colones y sin colones. Estaré gozoso cuando estoy enfermo, cuando estoy sano. Estaré gozoso si llueve, si hay sol. Estaré gozoso si estoy en mi casa o en la calle. Estaré gozoso si estoy en el trabajo o en la playa. Debería de ser, mis amados hermanos, lo que el apóstol Pablo aprendió. El apóstol Pablo dice: he aprendido a tener en todo contentamiento. Y empieza a dar él un listado de cosas en donde, algo como lo que estamos hablando, ¿verdad? En donde él aprendió cuál era el secreto. Hace algún tiempo, no sé si aquí existió esa marca de café, Café Musum, ¿no? A la cosa que en Guatemala sí existió, ¿verdad? Y ahí salía, cuando salía un anuncio, aquí le dicen el tele, ya le decimos la tele, ahí decía, ¿cuál es el secreto? Decía. Y decía, el secreto es el humito. Entonces, ¿cuál es el secreto que el apóstol Pablo aprendió para tener gozo? El contentamiento. Sea cual sea su situación, el secreto no es el humito. El secreto es el contentamiento. ¿Y qué tan contento estoy yo con mi diario vivir? ¿Alguna vez les ha pasado? Oh, otra vez lo mismo, me tengo que levantar. Voltean a ver, otra vez la misma mujer. ¿Alguna vez les ha pasado eso? De que se levantan y solo tal vez abriendo los ojos y otra vez lo mismo. O tal vez se levantan y despertándose y pidiéndole a la esposa o al cónyuge que tengo hambre, ya quiero comer, y ahí se perdió el gozo. Ni se han levantado en la cama y ya se perdió el gozo. No les ha pasado, ¿verdad? Entonces, vean lo que dice acá. No dice medio contento, dice lleno de gozo. Lleno de gozo. Bueno, avancemos. ¿Alguna vez les ha pasado, hermanos? Yo sí, ya lo pasé, que los deja el bus. Y tal vez ustedes van, que ya el último bus, y los deja. ¿Cómo estamos en ese ratito? ¿Y el gozo qué pasó ahí? ¿Ya? Entonces, mire, es que esto es lo que a mí me llama la atención. No sé si ya me lograron entender, mis amados hermanos, pero es que estamos hablando de que el gozo, bueno, del gozo de un niño. Cuesta mucho perderlo. Casi no lo pierdo. Si miramos a un niño literal, casi que por nada pierden el gozo. Pero bueno, tal vez no me he logrado yo dar a entender. Pero lo que a mí, gracias, me preocupa, les digo así, es de que el gozo es una de las características que tiene que tener un recién nacido. ¿Y si yo lo pierdo tan fácil? ¿Y si yo no lo tengo? O sea, esto me lleva a mí al entendimiento de que entonces probablemente ni siquiera he logrado salir de esta etapa de brefos. ¿Cuándo voy a llegar a ser huillos entonces? ¿Cuándo voy a llegar a ser ese varón maduro? Ya me logré dar a entender en ese punto. Es que eso, por eso les digo, para mí es preocupante. O sea, el niño brefos, el recién nacido espiritual, tiene que estar gozoso. Yo les digo, cuando yo me reconcilié con el Señor, más que cuando lo acepté, porque cuando lo acepté tenía como 12 años, 11 por ahí. Pero cuando yo me reconcilié, a mí nada de lo que pasaba dentro de la iglesia, nada me quitaba el gozo. Yo miraba qué hacían y deshacían y a mí qué me importaba. Yo me dedicaba a hacer lo que me pusieron a hacer. Pero llegó un momento en el que empecé a perder el gozo. ¿Y por qué creen ustedes que lo empecé a perder? Porque cuando yo estaba recién reconciliadito y empecé a servir, como repito, yo miraba que la gente hacía y deshacía. Tranquilo. Pero ¿en qué momento creen que lo empecé a perder? No. Fíjense, aquí más una clave. Yo miraba que la gente hacía. Le hacían aquel, le hacían aquella, le hacían. Yo me dedicaba a lo que tenía que hacer. Pero lo empecé a perder. Cuando se metieron conmigo. Cualquier parecido. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a escudriñarnos, mis amados hermanos,
de que bueno, si es problema, bueno, allá ellos, pero ya cuando se meten con uno, y peor si son apellido Hernández, Hernández de Hernández. Estos son los apellidos de mi esposa, por si alguien no sabía. Ella es Hernández por el papá, Hernández por la mamá y Hernández por el esposo. Entonces en su documento aparece Hernández, Hernández de Hernández. ¿Se imaginan ustedes? Peor si son de ese apellido, 3 veces Hernández, no saben con quién se metieron. Bueno, vean esto. Lucas 1:44, porque he aquí apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos. ¿Qué dice? ¿La criatura qué? ¿Y cómo en el vientre puede sentir alguien gozo? Las cosas y los misterios que el Señor hace, ¿verdad? Saltó de gozo en el vientre. Avancemos al otro, por favor. Vean esta otra cita. Perdón, otra versión, misma cita. Dice, en el momento en el que entraste por la puerta y me saludaste, vean esto, mi bebé, ¿qué dice? Miren, bailó dentro de mí con alegría extática, dice. Y esa palabra extática significa que está en éxtasis. Entonces mire qué tanto logra el gozo, mis amados hermanos. Y ahora aquí pudiéramos pensar, ¿verdad? ¿No será? Tal vez no nos recordamos. Bueno, sin el tal vez, definitivamente no nos recordamos. O alguno de ustedes se recuerda cuando estaba en el vientre de su mamá. Yo sí me acuerdo que le jalaba el cordón umbilical. Y era muy oscuro. Me acuerdo que era muy oscuro. ¿No será, mis amados hermanos, que desde que estábamos ahí, porque dice que desde que estaba en el vientre se llenó de gozo, bailaba? ¿Y no será que a nosotros nos pasó todo lo contrario? Yo les digo a los hermanos, les decía a los hermanos allá en Guatemala, ¿no será que nosotros fuimos el susto? ¿Por qué el susto? Estoy embarazada, dijo mi mamá. Y lo peor que, según mi abuelita, mi papá, mi mamá, yo soy virgen y estoy embarazada. ¿Qué les digo? María me voy a poner. No, hermano, si solo hay una, nada más. Amén. ¿No será que fuimos el susto? Y que desde ese momento el gozo, y hasta la fecha nos alegramos cuando todo marcha, como decía alguien por ahí, por el lado amable. Pero cuando marcha por el otro lado, ya nos empezamos a molestar. Empezamos a perder el gozo. Entonces avancemos. Hay que escudriñarnos, mis amados hermanos. Miren, voy a tratar de ir un poco más rápido para terminar el tema. Aquí está la palabra éxtasis, estado del alma en que se experimenta, escuchen esto, unión espiritual con Dios. ¿Y qué fue lo que hizo ahí? Recuérdense que quien sintió ese gozo fue Juan el Bautista. Pero miren qué fue lo que experimentó desde el vientre. Estado del alma en que se experimenta unión espiritual con Dios. Me detengo ahí. Entonces, si me voy dando a entender con lo que voy hablando, ¿de dónde depende nuestro gozo? El alma. Pero léanlo bien. Estado del alma en que se experimenta unión espiritual con Dios. Y la unión Ahí está. Entonces, ¿de dónde depende mi gozo, mis amados hermanos? No depende de los colones. No depende de la lluvia. No depende del sol. ¿De dónde depende? De mi relación con Dios. Entonces, aquí yo creo que ya logramos. Entonces, ¿por qué yo pierdo el gozo tan fácil? Porque no tengo una buena relación. Carnales. ¿Por qué pierdo yo el gozo tan fácil, mis amados hermanos? Porque no tengo una buena relación con el Señor. O sea, yo digo que soy cristiano, pero solo salgo y está lloviendo, ¿no? Y empiezo, bueno, yo no, es un ejemplo. La gente empieza a maldecir el día. ¿Qué día? Bueno, dejemos a la gente, dejamos molestando a la gente. Entonces, para nosotros lo importante es esto, ¿verdad? Que mi gozo no depende de nada más que de mi relación con el Señor. Pero si mi relación con el Señor se va desgastando, pero si no tengo una relación con el Señor, y en uno de estos días alguien me escribió y me dijo, pastor, mire, necesito que me haga favor, ore por esto. Ok, le escribí, yo voy a orar. En la noche me vine a orar, ahí estaba el sillón ahí, me postré ahí, y el Señor me dio una palabra y me dio la respuesta y se la envié. Mire, esto me hizo sentir el Señor. O sea, ¿de dónde viene esa respuesta? No.
No viene de mi imaginación, es que yo vine y me puse a orar por lo que por la petición, en esa relación con el Señor, me respondió. Y cuando yo le respondo a la persona, mire pastor, eso es lo que yo le he estado pidiendo al Señor hace mucho tiempo. Bueno, ya tiene su respuesta, ¿le? Pero ¿y si no tengo relación? Y solo le digo, está bien hermana, yo voy a orar. Y no oro. No hay respuesta, no hay gozo, no hay relación con Dios. Y todavía sí tengo el descaro de decir que soy cristiano. No, yo mejor soy Messi, dijo un niño por ahí. Entonces vean esto, ¿de dónde depende el gozo? De mi relación con el Señor. Entonces mis amados hermanos, vean esto. En el vientre, díganme ustedes quién estando en el vientre puede estar renegando porque está ahí. Nadie, si ahí es 100% dependiente. Entonces una vez salimos del vientre y empezamos a ser independientes, es ahí en donde empieza el gran conflicto con la vida espiritual. Uno de estos días estaba escuchando hablar acerca, ni siquiera de ningún pastor, sino estaban hablando de la inocencia de los niños. ¿Hasta qué edad se puede considerar a un niño inocente? Y dicen, eso es un estudio, no es ningún predicador, de que ahora se corre el riesgo de que los niños nazcan sin inocencia. Y a mí llegó el entendimiento de lo que la Biblia dice, que los impíos desde el vientre se apartan. Ya miren qué tremendo, ni ha nacido y ya es impío. ¿Y qué le marcó eso? Los padres, la falta, podemos decir, la falta de gozo de los padres, la falta de los padres que una relación con el Señor. Y le marca la vida al niño desde que está en el vientre. Bueno, sigue diciendo acá. Entonces dice acá, estado del alma en que se experimenta unión espiritual con Dios por medio de la contemplación, devoción o amor y una disminución de todas las funciones orgánicas, en otras palabras, de la carne. En otras palabras, ¿qué es lo que me hace a mí ser algo carnal? La carne. ¿Qué es lo que me hace a mí el no tener una buena relación con el Señor? La carne. Por lo que estamos hablando, la carne. ¿Y qué es la carne, pastor? Nada de que deme 3 libras, no. ¿Qué es la carne? La Biblia muestra que la carne, mis amados hermanos, es la unión del alma con el cuerpo. Es la unión de como ser humano, mis malos deseos con el cuerpo. A eso se le llama carne. Y entonces el cristiano deja de ser un cristiano espiritual y empieza a ser un cristiano carnal, chuletón. Amén. ¿Y qué sería un cristiano espiritual? Aquel que se deja dirigir por el Espíritu de Dios. Pero para dejarme dirigir por el Espíritu de Dios, tengo que tener comunión. Miren, hoy, cuando empezamos, antes de que empezara el culto en la oración, si los que estaban acá se escucharon, yo lo he dicho varias veces, por si alguna vez me han escuchado decir esto. Porque la administración integral, cuando yo me acerco al Señor, sea que venga al culto, sea que vaya a orar en mi casa, sea que vaya en el vehículo y voy orando, esté donde esté, pero yo decido acercarme al Señor, siempre cuando es ese acercamiento, hay una administración integral. La administración integral de parte del Señor le da comunión a mi espíritu. O sea, yo estoy teniendo comunión con el Señor, pero también le da conocimiento a mi alma y sanidad al cuerpo. Entonces la comunión, la relación que yo tenga con el Señor para que me ministre de una forma correcta es integral. Ministra mi espíritu teniendo comunión. Ministra mi alma dándome conocimiento. Y si mi cuerpo está enfermo, lo sana. Pero ¿y si solo me da conocimiento? Es ahí entonces en donde pasamos a convertirnos como el panadero. En el libro de Génesis, cuando habla del panadero que estaba en la cárcel, que dice la Biblia que tenía 3 cestas de pan sobre su cabeza, pero las aves venían y se lo comían. Solo tenía conocimiento, pero nada de digerir la palabra. Esos son los cristianos que allá en Guatemala le decimos bombón. Aquí creo que le dicen popi, que es una bolita de dulce y un palito, ¿verdad? Así son cristianos popi. Con todo el conocimiento en la cabeza,
pero nada les digiere el cuerpo. O sea, nada de poner la palabra en práctica. Solo tienen conocimiento, pero no ponen en práctica nada. Entonces, cuando miren uno por ahí, digan, ¿qué tal, hermano Popi? No, son bromas, no le van a decir así. Amén. Bueno, dejemos a los Popi. Avancemos al otro punto. Vean esto. El niño, amén, el brefos necesita ser cubierto. Volvamos a lo literal. Si el niño nace y no se cubre, ¿qué puede pasar? ¿Verdad que sí? Miren qué tremendo. Si el niño nace y no se cubre, se muere. Espiritualmente hablando, es lo mismo. Ustedes y yo, mis amados hermanos, necesitamos ser cubiertos. Amén. Avancemos. Vean esto. Dice acá Lucas 2:12. Y esto os servirá de señal. Hallaréis a un brefos, a un niño, ¿qué dice ahí? Envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Vean esta otra cita. Es la misma cita, solo que en otra versión. Dice, y esta dice, para vosotros señal, hallaréis, esta es algo raro esta versión, al infante, pero ¿cómo lo dice acá? Fajado y yaciendo en pesebre. Entonces, avancemos. Vean, esas palabras que están ahí son el significado de la palabra envuelto o fajado. Entonces dice acá, vamos a leer, no todo dice acá. Esto de envuelto o fajado significa atar o envolver con tiras. El otro dice que es fajar, esto es rodear o envolver. Amén. Y esto es lo que ustedes y yo necesitamos. Vamos a la otra de una vez. Es que si no, no voy a terminar y yo quiero terminar el tema. Dice Lucas 13:8, dice, entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala por este año todavía hasta que yo cabe. ¿Qué dice? Alrededor de ella. Y le eche abono. Y si da fruto, dice, el año que viene, bien. Y si no, todavía no. Corta. Entonces, miren, aquí está hablando, mis amados hermanos, de la higuera. Amén. Que dice la palabra del Señor que fueron a buscar fruto. El Señor fue a buscar fruto y dice, este ya es el tercer año. Y no da fruto. En el número 3 significa tanto dichoso como también habla de el ser integral. O sea, fue a buscar fruto en el espíritu, nada. Fruto en el alma, nada. Fruto en el cuerpo y nada. No encontró fruto. Entonces empieza a hablar con el viñador, ¿verdad? Y esta palabra siempre me ha llamado la atención a mí porque le dice, Señor, déjala este año todavía hasta que yo cabe. ¿En dónde le dice? Alrededor de ella y le eche abono. Si da fruto, el año que viene, bien, y si no, córtala. Entonces, mis amados hermanos, acá a mí me llama la atención, tal vez ustedes sepan algo de esto mejor que yo, pero cuando uno quiere trasplantar, o sea, no sembrar, no es lo mismo trasplantar a sembrar, ¿verdad? Si yo voy a sembrar, lo que voy a sembrar pues es una semilla, pero si voy a trasplantar, ¿qué es? Es que tengo una planta y la voy a poner en otro lugar. Entonces aconsejan que lo primero que se hace, por ejemplo, si yo quisiera trasplantar algo acá, lo primero que tengo que hacer es cavar alrededor, hacer un hueco ahí y quitarle todo el césped, un monte, no sé cómo le llaman acá, que pueda haber alrededor, y en un espacio donde no haya ningún otro tipo de raíz, ahí la voy a trasplantar. ¿Por qué? Porque si la planto o la trasplanto en donde hay otro tipo de raíz, hacerlo al agujerito y lo meto ahí, ¿qué creen que va a pasar? Las raíces que ya están ahí se van a devorar a las nuevas raíces. Entonces esto a mí siempre me ha llamado la atención. ¿Por qué? Porque una, mis amados hermanos, de las causas lamentablemente que nos quitan la cobertura son las cosas que están alrededor. El día de hoy no hace falta, mis amados hermanos, que uno llegue, por ejemplo, a su casa o en el celular y ponga música secular o música mundana. Uno se sube al bus. ¿Y qué tipo de música lleva? Es que ustedes no usan bus, solo uno de pobre. Secular, ¿verdad? Y podemos llegar con el piloto y decirle, mire, por favor, ponga esta música, esa cristiana. Podemos ir al gimnasio y decirle al gimnasio, mire, ponga música cristiana.
Es ilógico, ¿verdad? Entonces, en este punto, avancemos ahora sí, de que tiene que estar envuelto en pañales, es, mis amados hermanos, escudriñar ustedes y yo de lo que nos rodeamos. Miren, el Señor Jesús, mis amados hermanos, siendo Él, pues, quien es, ¿verdad? Él nos ama. Pero cuando ustedes ven el tipo de relaciones que Jesús tuvo, ¿con quién se relacionó más? ¿Con los fariseos? O como la Biblia lo muestra, con prostitutas, con publicanos, con pecadores, con enfermos. ¿Con quién se relacionó más? Fuera. Nos damos cuenta de que a los fariseos les decía sepulcro blanqueado, les decía sus verdades en la cara. Y uno pudiera pensar, ¿pero por qué? Si los fariseos, mis amados hermanos, predicaban la palabra. Pero no la aplicaban. Ah, ahí está el pequeño detalle. ¿Y por qué se relacionaba entonces con prostitutas y ese tipo de gente? Porque les predicaba y ellos cambiaban. Pero el problema con los fariseos era que también les predicaba, porque ellos llegaban a escuchar. Ahí donde Jesús predicaba, ahí habían por lo menos un par de fariseos. ¿Y qué estaban haciendo? Escuchando para ponerlo a prueba y tentarlo y encontrar una falta y matarlo. Entonces no llegaban a escuchar la palabra, sino llegaban ¿a qué? A buscar una falta para matarlo, para acusarlo. Entonces, si el mismo Señor Jesús tuvo cuidado con la gente con la que se relacionó, y ahora nosotros deberíamos tener también cuidado, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque podemos, como la palabra lo muestra, ¿verdad?, llegar a recibir ciertas enseñanzas. Imaginemos, les pongo un ejemplo bíblico. Cuando el hombre y la mujer cometieron el pecado adentro del huerto, dice la Biblia que el Señor descendió y llamó al hombre. Y cuando el hombre le responde, le dice: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, me escondí porque estaba desnudo. Y la pregunta que Dios le hace es: ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? ¿Y quién le enseñó? La serpiente, el diablo. ¿Y por qué le enseñó? Porque cuando ustedes y yo vemos ese proceso, cuando la serpiente o el diablo está tentando a la mujer dentro del huerto, ahí hubo un diálogo, ahí hubo una conversación. Y en alguna oportunidad yo prediqué, mis amados hermanos, ay, Dios mío, ¿cómo era? Bueno, tenía que ver con una serpiente, no me acuerdo el título ahorita. Pero ahí en la simiente de la serpiente, en ese tema, mis amados hermanos, yo explicaba cómo cuando la mujer cayó, no, la serpiente o el diablo no llegó una vez, sino la Biblia dice que la serpiente la seguía. O sea, fue un proceso de persecución, fue un proceso en el que tal vez empezó con un saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy amable ese caballero. Al otro día, ahí está, vamos a ver si me saluda. Así fue como cayó, porque fue un proceso de persecución. Amén. Entonces muchas veces, por eso repito, tenemos que cuidarnos, mis amados hermanos, de todo lo que nos rodea, y tenemos que rodearnos de algo bueno que nos cubra. Amén. Bueno, vamos a avanzar. ¿Cuál es el otro punto de los brefos, mis amados hermanos, de los niños? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No solamente ser cubiertos, estar llenos de gozo, sino también anhelar la leche. Amén. Entonces, un niño brefos, mis amados hermanos, tiene que anhelar la leche. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 2 dice: desead como, esa es la palabra brefos, niños recién nacidos, la leche pura, ¿de qué dice? De la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces miren, pues, mis amados hermanos, ahorita pues definitivamente ustedes y nosotros como congregación estamos en un proceso que lo decía en la otra oportunidad, y que estamos empezando. Amén. Pero imaginémonos, vamos a ver quién es sincero, quién se atreve a responderme. ¿En dónde se mira en relación a la congregación, verdad? No me van a decir: yo me miro en Miami, pastor.
De aquí a un año, ¿en dónde se miran? ¿Se miran igual, solo como oyentes? Entonces, ¿qué han visualizado? Predicando. Te imaginas, de aquí a un año, voy a apuntar la fecha. Entonces vean eso, de aquí a un año, o sea, ya hay algo lo que uno anhela. ¿Qué quiere decir eso? Ya crecí. Amén. Pero lo que dice acá, que esa leche es la palabra. Entonces yo les doy un consejo, mis amados hermanos, yo les digo esto, porque tal vez ustedes, tal vez algunos lo han visto, pero yo siempre que voy a un lugar a escuchar una prédica, yo siempre llevo donde anotar. ¿Por qué creen que llevo donde anotar? Ustedes pudieran pensar, pero si es pastor, ¿por qué tiene que anotar? Alguien me decía uno de estos días, yo le aseguro, pastor, que no hay cita alguna que yo diga que usted no la termine. Y yo decía, sí, está bien. O sea, dándome a entender de que yo sé mucho la Biblia, y gloria a Dios, pero tampoco lo sé todo. Entonces, si les digo esto, ¿por qué? Porque la leche pura de la palabra, mis amados hermanos, es algo que ustedes y yo tenemos que anhelar. Yo les digo, hay cosas que están ahí en la pantalla, pero hay cosas que uno dice, que el Espíritu lo pone, que no están en la pantalla. Y a veces lo que uno más atesora fue lo que se dijo que lo que estaba en la presentación. O sea, lo que está en la presentación está para que ustedes vean que está escrito como una base, un bosquejo. Amén. Pero si uno apunta, si uno anota, yo les digo, algún día se los voy a traer para que ustedes lo vean. Pero allá en Guatemala yo dejé tal vez unas 9 agendas, un cuaderno de los universitarios. ¿Por qué los atesoré tanto que los dejé guardados? Porque ahí lo único que hay ahí son prédicas. Y ahí están prédicas desde el 2004, creo yo, 2005 que llegué a Benecer. Y ahí lo tengo guardado. Y a veces, mis amados hermanos, como ustedes saben, ¿verdad? Me toca predicar, ¿verdad? Por si no sabían. Entonces yo no tenía algo que predicar. ¿Y qué hacía? Me iba a las agendas y encontraba unos grandes remas ahí, temas que se me habían olvidado, pero ahí estaban. Entonces yo como un consejito, mis amados hermanos, se los dejo como consejo, a la próxima, ¿verdad? Consigan en dónde anotar. Pueden conseguir una computadora. El celular es algo sospechoso a veces, ¿verdad? Porque yo he visto, a ustedes no, ¿verdad? Pero yo he visto, un día estaba yo en un mezanín y así en un segundo piso, pero estaba en la pura orilla. No sé por qué, se me ocurrió mirar para abajo y vi a los, iba a decir pastores, pero no dije nada, que estaban abajo. ¿Y qué creen que estaban haciendo? ¿En WhatsApp está? Ya la gran dije, le voy a pedir su WhatsApp, dije. Entonces por eso les digo, los celulares no mucho los recomiendo porque son algo sospechosos, ¿verdad? Y un ratito no puede ver. Pero bueno, mejor una hojita y un papel. Amén. ¿Para qué, mis amados hermanos? Porque yo les aseguro que el Señor les va a hablar por medio de eso. En un tiempo libre. ¿Y por qué? ¿Por qué fue que Mardoqueo fue honrado? Porque un día, dice la Biblia, el rey no tenía sueño y pidió que le trajeran el libro de las memorias. Y empezó a leer, y empezó a leer. Yo se los aseguro que tal vez les ha pasado, ustedes han anotado y un día X, cualquier cosa, uno va a sus memorias y yo escribí esto. No sé si les pasó cuando escribían cartas de amor a las ex. Que yo escribía eso, ay, qué mentiroso era de verdad. Pero ella se lo escribía todo. Entonces, esto es una de las pequeñas cosas que nos ayudan a amar la palabra. Porque la palabra dice que es una leche. Y yo les digo algo, voy a avanzar. Si algo me enamoró a mí, mis amados hermanos, del ministerio, es la palabra. Cuando yo llegué al ministerio de Benecer, el primer contacto que tuve fue un discipulado en una casa. Y tan presente que tengo el tema, el hermano que predicó en esa oportunidad predicó de las leyes del Espíritu Santo. Y él explicaba que hay leyes del Padre, leyes del Hijo y leyes del Espíritu Santo. Yo en mi vida había escuchado eso. Y eso me enamoró. Eso fue un día sábado, creo yo. El día martes me invitó a la iglesia y fui por primera vez. Y cuando escuché al pastor predicar, yo me enamoré de la palabra. Y desde entonces,
Apunto y apunto. ¿Por qué empecé a apuntar? Porque habían cosas que decía que a mí se me olvidaban. Y ahora se me olvidaron las agendas, pero ahí lo tengo escrito. Bueno, entonces dice acá, la leche pura de la palabra, para que por ella, ¿qué dice? Crezcáis para salvación. Amén. Bueno, avancemos. Primera de Pedro 2:2 es otra versión, dice: de la misma manera que los bebés lactantes lloran por la leche, debes anhelar intensamente, dice, la leche espiritual pura de la palabra de Dios, porque esta leche hará que crezcas en madurez, completamente nutrida y fuerte para toda la vida, dice. ¿Se dan cuenta? Esta dice para toda la vida, pero la otra decía para salvación. Avancemos. Bueno, ¿cuántos puntos llevo? ¿Se dan cuenta? Eso pasa por no apuntar. Deben estar, dicen, cerca de Jesús. Amén. Ya voy terminando, hermano. Ya me quedan todavía 20 minutos. Ya casi. Deben estar cerca de Jesús. Ese es el otro punto. Recuérdense que todo lo que estamos hablando de un niño brefos. De un niño desde que está en el vientre hasta la edad de 1 año. Amén. Lucas capítulo 18 versículo 15. Y le traían aún a los brefos, a los niños muy pequeños, para que los tocara. Pero al ver esto, los discípulos los reprendían. Entonces vean, pues aquí ya empezamos, mis amados hermanos, a tener ciertos conflictos. Aquí ya puede ser una etapa, ¿verdad?, en la que uno está creciendo espiritualmente, pero empiezan a haber ciertas oposiciones. Ayúdenme. ¿Qué pudiera ser una oposición? Yo les voy a contar algo que que yo hice, mejor dicho, más que me pasó, yo lo hice. Para no congregarse, para no estar cerca del Señor. Vean, les cuento lo que me pasó a mí. Un día X yo no fui al culto. ¿Y por qué no fui al culto? Porque regresé del trabajo y regresé cansado. Entonces llamé a mi hermano y le dije: mira vos, yo hoy no voy al culto. Váyanme, dice. Y él se fue. Él sí llegó al culto. Eran como las 10, 11 de la noche por ahí y me llama. Mira, me dice: fíjate que el pastor y los hermanos de la iglesia vamos a ir a jugar fútbol. ¿Querés ir? Sí. ¿Qué creen que hice? No, le dije, porque estoy cansado. Ni yo me lo creo. Ahorita voy, le dije, espérenme ahí. Y no, que estaba cansado. ¿Qué hice? ¿Qué es eso? Para ustedes, ¿qué es eso? Tiempos extra. Tiempos extra. ¿Saben qué es eso, mis amados hermanos? Es de que, entendiendo el tema, ¿verdad? De que como una persona espiritual, aún me falta mucho. ¿Por qué? Porque yo dije, estoy cansado. Y ciertamente, le digo, estaba cansado. Porque de donde yo trabajaba a donde yo vivía, tal vez los hermanos de Guatemala pues conozcan, yo trabajaba en la brigada, conocen, va ahí por Belén. Y vivía en Prado de Villahermosa. Pues ahí me tenía que atravesar casi que toda la ciudad, la capital. Y llegué cansado. Pero cuando yo reaccioné a ver qué es lo que había hecho, dije, no, eso no es correcto. ¿Por qué? Se escuchó para no ver. Sí, imagínense, pero para ir a jugar pelota. Sí. ¿Qué hubiera hecho un espiritual? Y primero el culto. Y primero al culto y a jugar fútbol. También. Aprovechan las dos cosas, ¿verdad? Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque a ustedes y a mí, mis amados hermanos, en esta etapa de niños espirituales nos conviene estar cerca del Señor. Pero vean lo que dice ahí. Pero al ver esto, los discípulos los reprendían. Vamos a ver si tengo otra versión acá. No, avancemos. Podemos pensar, los reprendían, los apartaban, los alejaban, no querían que se acercaran. Es que esos discípulos, en una oportunidad, estaba un ciego, creo que era Bartimeo, que estaba gritando: Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de David. Y los discípulos: cállate, deja, está molestando al maestro. Y va de regañarlo, está. En eso Jesús lo escucha
y le dice, vayan a llamarlo. Y van los mismos que lo estaban regañando y le dicen, te llama el maestro. Entonces, vamos a encontrar oposición. Y muchas veces los mismos que se oponen son los mismos que nos van a ir a jalar después. Amén. Entonces, lo mejor, mis amados hermanos, es de que ustedes y yo busquemos estar cerca del Señor, lo más cerca del Señor siempre. Amén. Vean esta cita, pues, Mateo 8:3. Y extendiendo Jesús la mano, lo tocó. Amén. ¿Qué es esta palabra? Lo tocó. Dice, se relacionó con, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces vean, regresemos, Jocelyn, por favor. Entonces miren esto, pues. Lucas 18:15 dice, y le traían aún a los niños muy pequeños, ¿para qué dice? Para que los tocaran. Muy bien, avancemos. Entonces ahora dice acá, y extendiendo Jesús la mano, ¿qué dice que hizo? Lo tocó. Pero esa palabra, lo tocó, significa relacionarse con. Amén. Diciendo, quiero, sé limpio, y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces aquí volvemos a uno de los puntos anteriores. Una de las necesidades del niño brefos es tener relación con, en este caso, ¿con quién? Con Jesús. Amén. Entonces busquemos, mis amados hermanos, que nuestra relación con Él, avancemos, pues sea cercana, porque dice acá que lo tocó y quedó limpio de su lepra. Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que ha nacido de Dios, amén, lo guarda, y el maligno, ¿qué dice? No lo toca. Entonces vean, regresemos por favor al otro, al que está en amarillo. Entonces la palabra tocar, ¿qué significa? Relacionarse con. Avancemos. Y aquí dice, el maligno no. Entonces, ¿qué es lo que pasa, mis amados? Que el niño brefos, si no tiene relación con el Señor, que Dios nos libre, pero entonces nuestra relación va a ser con el maligno. Entonces vean qué tremendo, mis amados. Avancemos. Vamos a ver cuántos me quedan. Queda uno, dos me quedan. Este y otro, y terminamos el tema. Amén. Dice acá, los niños brefos, recuérdense que estamos hablando del desarrollo de los niños brefos, tienen o deben ser discipulados. Es por eso, mis amados hermanos, que los días martes lo hemos pues constituido como un discipulado. Amén. Hoy pues es un poquito más formal el culto, ya el domingo pues ya es puro culto, ¿verdad? Pero vean esto, 2 Timoteo 3:15 dice, y que desde la niñez, esa es la palabra brefos, ha sabido las escrituras. Esa palabra escrituras, sagradas escrituras, es aprendizaje o enseñanza, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que nos garantiza, mis amados hermanos, a nosotros la relación con el Señor? Las escrituras. Amén. Por eso vuelvo a darles el consejo. Es bueno, mis amados hermanos, avancemos, de que traigamos en donde anotar. Amén. Salmo 119:7. Ya voy rápido, ya voy a terminar. Si me enseñas tu palabra, dice, te alabaré de todo corazón. Entonces vean la importancia, mis amados hermanos, de tener contacto con la palabra. ¿Por qué muchas veces, sobre todo cuando empezamos, probablemente, yo les digo, cuando yo empecé, a mí me daba vergüenza levantar las manos. Amén. Aplaudir, no digamos. Danzar, pura vergüenza era todo. Pero conforme yo fui aprendiendo de que la Biblia habla en el libro de Sofonías, capítulo 3, versículo 17, me parece que es, donde dice que el Señor danzará, se regocijará. Y cuando ustedes y yo leemos en la Biblia, ese es el Padre. El Señor Jesús dice, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas, pero lo que me interesa es esa palabra alabo, que esa palabra de alabar, que el Señor Jesús dice, significa danzar. Entonces el Padre danza, el Hijo danza y el Espíritu Santo también danza, pero Él danza por medio de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo. Entonces si el Padre danza, el Hijo danza, ¿será que el Espíritu Santo que está en mí no querrá danzar? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Danzar.
Pero ¿y cómo voy a danzar yo si no sé? Bien, una de las palabras, por eso de ahí viene aquella canción que ministramos que dice remolineando, remolineando. ¿De dónde viene eso? De la danza del rey David. Porque es una palabra creo que es la palabra carar. Y cuando vamos a ver el significado, dice que danzar dando vueltas. Danzar como un remolino. Entonces remolineando. De ahí viene esa alabanza, de esa cita. Entonces dice acá que la palabra nos enseña y por eso ustedes y yo aprendemos a alabar. Y por último, y el último punto es que el niño Brefos necesita algo que es humildad. Amén. ¿Y en dónde se ve esta humildad? En el que siendo el Rey de Reyes, el Hijo de Dios vino a nacer en un pesebre. ¿En dónde hubiéramos querido nacer nosotros? En una cuna de oro, ¿verdad? Hospital Cima. ¿Ah? Hospital Cima es una clínica privada. Ay, en la clínica privada. ¿Pero dónde vino a nacer él? Y saben ustedes que ahorita en la calle venden unos pesebres bien bonitos. Pero cuando ustedes escudriñan qué era ese pesebre, no era algo para meter a un niño. Ahí era donde ponían el alimento para los animales. No era como los pesebres que venden ahora, no. Era un recipiente en donde le echaban comida a los animales. Vaya, ahora imaginémonos. Y si ahí imaginemos qué tipo de animales podrían haber comido ahí. Vacas, chanchos, ovejas, caballos. ¿Y será que son aseados? No, mas sin embargo ahí nació. Amén. Por eso nos habla de que ustedes y yo en esta etapa, mis amados hermanos, es cuando más humildes tenemos que ser. Y conforme vayamos creciendo, igual tiene que ir creciendo nuestra humildad. Amén. Sería el colmo, ¿verdad? Que le acabamos de abrir el corazón al Señor y todos orgullosos. No, en esta etapa es cuando más humildes tenemos que ser. Amén. Ya voy terminando. Dice acá Lucas 2:16. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado. ¿En qué dice? En un pesebre. Avancemos. Ruth 2:10. Entonces Ruth, en señal de humildad, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y le preguntó a Booz: ¿por qué es usted tan amable conmigo? ¿Por qué se preocupa tanto por mí si soy una simple extranjera? Entonces, sabemos ustedes y yo que ¿de qué le sirvió esa humildad a Ruth? De que terminó, mis amados hermanos, casándose con el dueño de todo. Llegó siendo una extranjera, una esclava hasta cierto punto, ¿y cómo terminó? Siendo la dueña de todo. ¿No nos gustaría? Su humildad sí, pastor, pásala. Amén. Termino, mis amados hermanos. Amén. ¿Dónde estás ahí? Avanza. Solo haciendo un pequeño resumen. Amén. ¿Dónde estás? Pues dale todo hasta que aparezcan todas las imágenes. Entonces, número 1, con este termino. Los niños brefos están expuestos a la muerte. Número 2, reconocen a su Señor. Número 3, llenos de gozo. Número 4, necesitan ser cubiertos. Número 5, anhelan la leche. Número 6, tienen que estar cerca de Jesús. Número 7, tienen que ser discipulados. Y número 8, necesitamos ser humildes. Decimos amén, amén y amén. Denle una fuerte ofrenda de palmas a nuestro buen Dios, mis amados hermanos.